habíamos la vez anterior habíamos visto las maneras de relacionarse del hombre con Dios, habíamos visto que hay elementos de bondad, de belleza, de bien en todas las expresiones culturales o todas las religiones, habíamos hablado de las semillas del verbo, y habíamos hablado después de eso de que había elementos también que había que purificar y elementos incompatibles con la fe. Habíamos visto que la peor de todas las distorsiones era la idolatría. Después habíamos visto diferentes eh, posturas no monoteístas como el politeísmo, el panteísmo, el dualismo. Eh, y lo que queremos con esto, para terminar y pasar a a la último tema, es, aunque sea adelantar y resumir para no dejar esto inconcluso, bueno, ya que hay maneras en que el hombre no se relaciona de una manera sana con Dios, ¿cuál sería, en todo caso, para el judeocristianismo, esa manera sana de relacionarse con Dios? ¿Cuáles son los rasgos de una experiencia que fuera verdaderamente liberadora y transformante? ¿Mm? Sabemos por la fe que no solamente nosotros buscamos a Dios, sino que Dios nos ha encontrado y que en eso consiste la historia de la revelación, la historia de la salvación, ¿no? Es decir, las escrituras dan testimonio justamente de un Dios que nos ha encontrado, que ha salido a nuestro encuentro y que ha tomado la iniciativa de crearnos, de revelarse, de darnos la esperanza, de hablar a través de los profetas y en la plenitud de los tiempos de encarnarse. O sea, no se trata aquí solamente de que el hombre busca a Dios, sino que Dios nos ha encontrado antes, como decía San Agustín: no me hubieses buscado, no me estarías buscando si yo no te hubiera encontrado antes, ¿no? Entonces, un primer rasgo es que estamos respondiendo a una iniciativa de Dios, que se ha revelado y que somos testigos de eso a lo largo de la historia de la salvación. Ahora bien, brevemente, ¿qué rasgos tiene ese Dios de la historia de salvación y por qué decimos que esa experiencia es transformadora verdaderamente? Es un Dios de personas. Ya desde el comienzo a Abraham se le reveló como el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, el Dios de los patriarcas. Es decir, no es un Dios que esté anclado en una realidad como las religiones animistas o politeístas, por ejemplo, si tenían como Dios la fertilidad, o el sol, o la luna, o incluso un árbol sagrado. El sol a la noche no es Dios. La luna, lo mismo podemos decir, o un eclipse. Cuando hay sequía, desaparece Dios. Ese Dios no acompaña al pueblo siempre. En cambio, si decimos que es un Dios de personas y no de un lugar o de una realidad concreta, acompaña al pueblo ahí donde está. Entonces, lo primero que se revela como revolucionario frente a las otras religiones, a las otras maneras de entender a Dios, es que es un Dios de personas, un Dios que acompaña liberadoramente al pueblo, ahí donde el pueblo esté. Si tiene que dejar el pueblo, bueno, de hecho, acompañó durante esos 40 años de peregrinación en el desierto. Los acompañó después cuando tuvieron que ser exilados en Babilonia, etcétera. Siempre es un Dios que acompaña, aunque eh, tengan que peregrinar o aunque hayan destruido su templo. Está Dios ahí, no está anclado. ¿Se entiende esto? Ustedes, cualquier cosa, me levantan la mano. Es un Dios de la esperanza. Otro factor que tiene que ver con estos rasgos de una experiencia
religiosa liberadora, transformante, que es que de alguna manera Dios, cuando se revela a Abraham, está de alguna manera inventando la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que había crónicas de otros pueblos, especialmente un pueblo tan antiguo, por ejemplo, como el pueblo de egipcio, ¿no? El pueblo de Egipto, los egipcios, tenían crónicas de reyes, faraones que se sucedían en las diferentes dinastías de- con miles de años de antigüedad, y sin embargo eran crónicas que se sucedían las unas a las otras. No había ahí una esperanza en el futuro, a una estación, y esto es un rasgo de todas las culturas de ese momento. Eh, si uno veía una estación, por ejemplo, la primavera, después el verano, después el otoño, venían las sequías, venía el tiempo de las inundaciones, las cosechas, las siembras, las fases de la luna. Es decir, cuando uno vivía una fase, las había vivido todo. No esperaba uno encontrar ninguna novedad en su futuro. No esperaba algo que le cambiara la vida. A un tiempo le sucedía otro, sin ninguna novedad. Cuando Abraham se revela a Dios, le está mostrando un futuro nuevo y absolutamente diferente a su realidad. ¿Por qué? Porque Abraham con Sara no habían concebido hijos y no eran herederos de una gran tierra y próspera tierra. Y en los momentos, en los primeros momentos, la concepción de este pueblo naciente, la manera de permanecer después de su muerte era a través de una descendencia y a través de una tierra donde prosperar. Abraham no tenía ni una cosa ni la otra. Entonces, cuando Dios le promete en sucesivos momentos de revelación, ¿no? A partir de ese ciclo histórico que se abre en el capítulo 12 del Génesis, le promete una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, le promete una tierra que emana leche y miel y que va a poder legar a sus descendientes, y lo insta a ponerse en camino hacia lo desconocido. Está rompiendo totalmente los esquemas de lo que se conocía por historia en ese momento. La historia no era caminar hacia un horizonte desconocido. La historia era simplemente ver repetirse eternamente los ciclos uno y otro sin ninguna esperanza futura. Dios lo mueve a Abraham a abandonar la seguridad de su tierra en la ciudad de Ur, en Caldea, y dirigirse a Canaán. Con eso se está inaugurando una historia novedosa, una historia que es desconocida, una historia que después se va a ir narrando en las escrituras. Entonces es un Dios de la esperanza y al tener la esperanza rompe totalmente con los esquemas de eterno retorno de las culturas de ese momento. ¿Se entiende esto? ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Instaura la idea de esperanza. Ustedes cualquier cosa me levantan la mano. Bueno, era lo que ponerse en marcha, bueno, es lo que acabo de decir, simplemente ahí está ilustrado. Y es un señor de la historia, justamente por eso. La historia, ya que inaugura de alguna manera esa historia en cuanto a experiencia de la novedad, experiencia de la esperanza que se va concretando, es un señor de la historia. Es un lugar, la historia es un lugar de manifestación divina, otra novedad totalmente desconocida. Los dioses se manifestaban en diferentes realidades, en la fertilidad, en el sol, en la luna, pero en la historia que hay que peregrinar a lo largo de
más o menos son 2 milenios desde que está la revelación de Abraham hasta la encarnación de Jesucristo, son 2 milenios de camino, más o menos. Y es un Dios que acompañó en la historia como Señor de esa historia. Va conduciendo al pueblo hasta la plenitud de los tiempos, que es la encarnación. Entonces, ese otro, esa otra dimensión es justamente esa, la historia como lugar de manifestación de Dios. Y nosotros también nos llamamos la iglesia peregrina. Peregrino es aquel que está caminando hacia una meta. Si no, sería vagabundo. Un vagabundo simplemente va como merodeando sin saber muy bien hacia dónde va. Pero nos llamamos peregrinos porque estamos caminando hacia una meta, siendo Dios el Señor de la historia. ¿Se entiende esto? Conduce al pueblo hacia realización. Y por eso los ritos que antes, los primeros ritos iniciales que toma el pueblo de Israel, eran los ritos de las primicias, lo de las primeras cosechas, lo hacen memorial de esa intervención de Dios en la historia. Se celebra la Pascua, la Pascua, digo, del pueblo de Israel, se celebra muchas otras festividades, la Alianza, por supuesto, en su momento también la reconstrucción del templo, todos sucesos históricos, la vuelta del exilio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en coherencia y terminando estos rasgos, vemos que es un Dios no solamente Señor de la historia, sino Señor de todo lo creado. No hay ningún otro Dios, ninguna otra fuerza que compita con Él, porque Él, como vimos, ya lo habrán visto también con Marcelo, Él crea todo con la palabra y nada hay que se escape de su providencia y no hay ninguna realidad que no dependa de Él. Todo es bueno y va convocando a todo lo que existe con su palabra. Por eso es el Señor de todo el universo. Y como vimos también la vez pasada en el dualismo, no hay ninguna fuerza que se oponga a Él. Él es el Señor de toda la realidad que vemos es creada por Él. No hay ninguna fuerza que pueda oponerse a su señorío sobre el universo y su señorío sobre la historia. ¿Se entiende? Todos estos rasgos muestran justamente esta experiencia liberadora y transformante. ¿Por qué? Justamente las consecuencias para nuestra existencia. Si voy muy rápido, por favor, párenme, levanten la mano, intervengan, ¿sí? ¿Por qué decimos entonces que esto es verdaderamente se traduce en una religiosidad, en una experiencia religiosa, para decirlo mejor, transformante, ¿no? Los grandes monoteísmos, como decíamos, o sea, especialmente nuestra herencia judeo-cristiana, ¿no? Estamos hablando de un Dios uno y único, creador, Señor, que acompaña en la historia y libera al pueblo. No hay ninguna potencia, no hay ninguna fatalidad como las que veíamos en las tragedias griegas, por ejemplo, que pudiera frustrar esos designios divinos. Nada, absolutamente nada, se puede oponer a la providencia de Dios. O sea, la fatalidad no existe para el cristiano, existe la providencia, que son dos cosas muy diferentes. La providencia siempre quiere nuestro bien y la realización de todo nuestro ser, nuestra santidad. Y no hay ninguna fatalidad ciega que pueda frustrar justamente eso. Eh, y esto es un anuncio, como decíamos, de capital importancia ante esas visiones que vimos, que en el fondo deforman el rostro de Dios. La idolatría, que vimos que era la peor de las perversiones, que en el fondo significa el pecado original, querer nosotros dominar las fuerzas, incluso las fuerzas no sobrenaturales, para
mis apetencias egoístas. Quiero la lámpara de Aladino, digamos. Quiero un ídolo que haga lo que yo quiero para satisfacer mis apetencias. Y no, justamente, es la auténtica relación con Dios termina siempre con la expresión que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Eh? Es poner el centro de gravedad en Dios y no en mi ego. Eso es fundamental. Y esto es lo que justamente nos enseña rechazando la idolatría que decimos era la peor de las deformaciones. El panteísmo, que también lo vimos, las religiones orientales, acá no existe Dios, todo es Dios. Bueno, tal vez Julia haya tenido, no es que quiera hacerla participar de prepo, pero la New Age, uno de los rasgos que tienes, vos que pasaste por ahí y lo experimentaste, todo es Dios y tenemos que encontrar la chispa divina dentro de nosotros mismos. Y en el fondo no hay alguien diferente de mí para entrar en diálogo, sino que tengo que entrar en mí para saber que formo parte de ese todo, indiferenciado. No sé si vos querés agregar algo, Julia, si no, 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 no se obliga acá a partir. Ahí, Eh, sí. y bueno, yo incursioné en varias terapias alternativas. Eh, También me gustó algo que vos dijiste en la clase anterior, al principio, cuando empezaste la clase, que dijiste como que todas, no sé si es así, que todas tienen algo de búsqueda de Dios o en todas ellas hay un Dios. Y yo también relaciono eso también a la inocencia de las personas que practicamos, porque todas es una búsqueda de Dios en realidad. A veces mal llevado, a veces mal intencionado, pero sí, te pasa también que te lo crees tanto que te crees ser un Dios, o sea, no sé cómo explicarlo. Eh, para mí fue un choque muy fuerte luego cuando entré a la Iglesia Católica. Porque igual todas estas terapias alternativas te venden algo de Jesús, te mezclan todo, entonces uno cae muy fácilmente, ¿no? Pero mira, hablan citan a la Biblia, te ponen por ahí versículos bíblicos, hablan de Jesús, pero bueno, sí, yo por ejemplo, al tiempo, lo lindo que me pasó a mí fue que fue un camino no inducido por otros, el de convertirme a la iglesia, sino que fue paso a paso a través mío. Y cuando lo logré, sentí que realmente me tenía que confesar, porque yo sentí que jugué yo hablo de mí, ¿no? Yo como persona, como que jugás a ser Dios, ¿no? A mí me pasaba que les daba explicaciones de cosas, ¿no? Porque en tu otra vida, o sea, La después me dio reencarnación. terrible, creo que ya lo dije, me dio vergüenza, me confesé, pero desde la humildad, o sea, no me siento mal ya, pero sí, luego cuando entré en este mundo, nada, eso. Y después también algo que dijo Sixto en la clase anterior también me gustó mucho, que es verdad que a pesar de que se busca la paz, la felicidad, los caminos estos alternativos son muy individualistas. Es la felicidad de uno, la salvación de uno, es uno el todo. No sé cómo explicarlo. Y Sí, a mí sí, me pasó, claro, y cuando, por ejemplo, a mí sé muy poco de la Biblia, pero las partes que más me gustan son las bienaventuranzas de Jesús, en donde es el otro antes que yo en todo sentido. Eh, exacto. entonces es una contrapropuesta totalmente diferente. Y una vez con unas compañeras, tengo también compañeras religiosas y evangélicas, y con una se gestó la pregunta si uno se salva solo o no. No sé cómo era bien la pregunta. Fue muy buena, como que preguntamos, estábamos hablando y era si la salvación es de uno solo o de todos, o si uno puede ayudar a la salvación del otro. No sé si me hago entender, ¿no? Y ella que era Claro.
Antes me dijo también que no, que la salvación era particular, ¿no? Que ella me dijo que la salvación era. Y pudimos entenderlo todo, pero yo le quería decir como que sí es particular, pero uno puede, con la intercesión, con la oración, no salvar al otro, pero pedir por... Así que bueno, ahí se Entonces, armó sí, una la charla. intercesión. Yo me acuerdo que ahí le pregunté al padre, le mandé un mensajito, en ese momento estaba el padre Damián y él me ayudó un poco. Pero fue como una gran pregunta eso de la salvación, si es individual, como que le pregunté a varias personas, ¿no? Porque me pareció una buena pregunta. Yo creo que la gran, para aquellos que vienen o de la New Age, y para no particularizar en tu caso, aquellos de las religiones orientales, aquellos que creen que todo es uno y que la salvación depende de encontrar esa divinidad dentro de uno y nada más que eso, yo creo que la revolución del cristianismo es ver aparecer en el horizonte el rostro de un tú, el rostro de alguien diferente a mí. Eso cambia todos los esquemas, porque se da cuenta que ese otro no soy yo, que ese otro que es, incluso si uno tiene la gracia de aceptar a Jesucristo verdaderamente, se da cuenta que ese otro es infinitamente más que yo y que de ese otro depende mi salvación y la salvación del prójimo y que ese otro se reveló en una comunidad para que todos intercediéramos los unos por los otros, pero que hay una distancia infinita entre ese ego donde yo entro y busco y busco y busco y quiero encontrar a Dios, pero eso es un paso, porque si ese rostro infinitamente mayor que mi propia persona no se revela, me quedo encerrado en el laberinto de mí mismo. Por eso me parece que también San Agustín lo decía y lo decía muy bien, o sea, está bien el camino de lo exterior a lo interior, porque si yo no me relaciono con Dios desde mi interioridad es una relación hueca, pero desde lo interior hacia lo trascendente, decía, ese es el paso que falta, ¿no? Es decir, no quedarme encerrado en mí mismo, en mis propias contradicciones y en mi finitud, porque hay algo que no terminan de aceptar estas ideologías, estas religiones, es justamente eso, que soy finito, que soy contingente y que no me puedo dar a mí mismo la salvación, que la salvación depende de un otro que está a infinita distancia de mí. Yo creo que cuando uno encuentra en el horizonte ese otro, ese Jesús, se rompen todos los esquemas y se da cuenta que vivía encerrado en uno mismo, ¿no? Más allá que es una búsqueda que te predispone para abrirte, porque también están aquellos, incluso cristianos, que quieren relacionarse con Dios desde el ruido, desde la exterioridad, desde la agitación y tampoco logran nada, ¿no? Ni siquiera tuvieron ese instante de interioridad que uno por lo menos que busca, lo tiene, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Alguien querés compartir algo más, Julia? Porque tu experiencia en esto es muy valiosa, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí también me pasó que, también escuché en la clase anterior que hablaban del rosario. Bueno, yo hacía meditación y todo eso, y me pasó que cambié como también, todo fue muy, fui como yo investigando, probando, y por ejemplo, a mí me encanta rezar el rosario, y trato de hacerlo todos los días, pero es como ese momento de quietud que por ahí yo tenía en la meditación y eso, y ahora es como es mi rosario diario, es algo que me encanta hacer. Pero no, todo lo que dijeron en la clase anterior creo que es que resume más o menos mi experiencia. Me parece que no hay en todo caso maldad, pero hay mucho engaño también. Y nada, y también es difícil a veces salir pero terminas, a veces hay personas que terminan muy deterioradas también.
porque la verdad que hay prácticas que son muy dañinas y bueno, yo por ahí advierto un poco, porque como estuve en varias, es como... Y la gente lo recibe bien igual, las experiencias. Pero no, sí, todo lo que hablaron en la clase anterior me pareció muy interesante. Yo en la última práctica que estuve, en la última práctica que estuve, la maestra, por ejemplo, contaba una historia de una persona en la India, que era como un proverbio, un cuentito, ¿no? Que vos hablaste de estas personas de la India, de la pobreza y todo. Bueno, ella contaba que un cuento muy lindo todo, pero lo que quería hacer reflexionar era que esta persona era muy pobre, vivía en la calle y que alguien se le acercó como, no sé si para ayudarle o qué, y esta persona dice que no estaba preocupada porque en otra, como que ya había sido rico, ya había sido rey, ya... Y yo me lo creía el cuento, o sea, con eso te resumo, como que no les importa porque esa persona en otra vida ya fue rico y ahora le toca ser pobre. Y te digo que la inocencia te lo crees, vos decís, claro, no, entonces te termina no importando el otro, porque vos decís, bueno, si total en otra vida fue rico, ya está, ahora te digo, capaz que robó a alguien, o sea, todas esas cosas no, yo la verdad que cuando decidí o sea, no sé si fue una decisión, pero me cambió el chip completamente, porque yo antes pensaba, no, capaz que en otra vida robó, o sea, te pones a interpretar cosas que no te corresponden, eso es peligroso, o sea, esa parte es peligrosa para mí, yo lo siento ahora, lo veo así, ¿no? Porque bueno, la pobreza es todo un tema, ¿no? Mm. Gracias, Julia. Bueno, Eh, Nada, simplemente seguir repasando el politeísmo, habíamos visto, ¿no? Tampoco hay providencia, ya lo mencionamos, ¿no? Si hay un montón de dioses sometidos a la fatalidad, como habíamos analizado y habíamos mostrado algunos textos que compartimos, como las tragedias griegas, entonces no hay un señor de la historia, no hay posibilidad de confiar en alguien eh, de quien depende mi realización como persona. Acá simplemente puede caer la fatalidad y frustrarme todo. Sí, no creo en un Señor único. Sí, me dejo llevar por el politeísmo, donde todos son compartimientos estancos de diferentes dioses, de diferentes realidades. Eh, que en el fondo uno lo ve un poco lejos con los dioses griegos, dice, y bueno, pero acá hoy en día, ¿cómo se traduce eso? Y se traduce cuando uno tiene una vida fragmentada, donde en realidad, por un lado, el trabajo, que es algo fundamental, por otro lado, mi estudio, por otro lado, mis amigos, por otro lado, cosas que no son tan sanas como la fama, el poder, absolutizar el dinero, un montón de cuestiones donde pongo toda mi energía, pero sobre todas ellas no hay un único Señor, ¿no? Entonces acá también podemos caer hoy en día en un politeísmo, aunque creamos que quedó en la mitología griega eso, ¿no? Cuando dejo de considerar que hay un único Señor de la historia, ¿no? Que es Dios. Y el dualismo, habíamos dicho, ¿no? Esa variante donde en el fondo en mí hay como una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Que incluso muchas de esas variantes muestran que el mal reside en el cuerpo, en lo corporal, y que el alma tiene que salir. Bueno, acá hay también algo de New Age, ¿no? El alma tiene que escapar y fundirse con las fuerzas cósmicas, porque en el fondo el cuerpo es una ilusión o el cuerpo es malo, ¿no? Y tampoco acá tengo responsabilidad sobre mis actos, porque si obro el mal es porque estoy empujado por las fuerzas que están luchando en mi carne, que son fuerzas malas. Entonces yo no tengo ninguna responsabilidad ni tengo posibilidad de convertirme. Soy un títere a merced de dos fuerzas que están combatiendo en el cielo y en mí. Entonces, una vez más, ¿no? Reconocer que el diablo, en este caso, puede uno asumir
confundirse, pensar que es la fuerza del mal, cuando es una criatura que está a infinita distancia de Dios y que depende de Dios para existir, ¿no? Y que nunca puede frustrar, y que de hecho sus planes ya en la cruz se vieron definitivamente frustrados, ¿no? Ya con la Pascua el demonio ha sido definitivamente vencido, ¿no? Como no podía ser de otra manera, además tratándose de una criatura. Eh, bueno, esto ya lo vimos. Lo que, a ver, lo que quisiera ahora, en el tiempo que nos queda, es mostrar, antes que eso, me gustaría saber si hasta acá quedó alguna pregunta, algo que comentar. No se trata de correr, no se trata de, de llegar a tiempo con todos los puntos que queremos ver en el PowerPoint. Lo que queríamos, lo que queríamos acá es entonces tratar de ver muy brevemente, porque por supuesto no podemos detenernos, bueno, ¿quién es Dios para nuestra fe? Una vez que vimos las, eh, la experiencia religiosa. Primero que nada, vimos la posibilidad de la negación de Dios, vimos la razonabilidad de creer en Dios, vimos las diferentes opciones religiosas, vimos cómo eso difiere de la auténtica experiencia religiosa que podemos tener en cuanto a ese Dios que se revela, el Dios de la historia, el Dios del universo, un Dios de la esperanza, etcétera. Nos resta entonces ahora enfocarnos en quién es ese Dios para nuestra fe, muy brevemente, por supuesto, ¿no? Primero que nada, cuando hablamos de Dios, el Dios que se nos revela, ¿m? Porque hasta aquí podíamos decir, bueno, es un camino de hombre que trata de vislumbrar quién es Dios. Cuando mostramos al final o sea, al principio de este encuentro, que fue en realidad el final, el cierre de la charla anterior, habíamos visto los rasgos que tiene ese Dios que toma la iniciativa de revelarse. Estamos viendo, o sea, conocemos el misterio íntimo de Dios porque Él se ha dado a conocer. Porque si no, no podríamos haber llegado por nuestra sola razón. Esto es muy importante. Por nuestra sola razón, dice la Iglesia, podemos llegar a conocer que Dios existe, que creó el universo, que conduce el universo hacia su realización, pero no más que eso. Puede enseñarnos que es razonable creer, pero para creer en los misterios de fe fundamentales del cristianismo, la encarnación, la Trinidad, ¿no? La resurrección, no podemos hacerlo solo por la razón. No podríamos haber llegado solo por la razón si Cristo no hubiera tomado la iniciativa de manifestarse, ¿no? Entonces, lo que tenemos que decir es que Dios es esencialmente incomprensible. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra mente finita, nuestra mente limitada, no puede llegar a conocer lo que es la naturaleza divina. ¿Cómo alguien pobre y limitado como yo puede conocer a alguien infinito como Dios? Es imposible. Decíamos que San Agustín no, en este caso Santo Tomás decía, si comprendes no es Dios. O sea, yo no puedo comprender en el sentido de tener en mi cabeza el esquema de toda la realidad de Dios. Es imposible. Pero entonces, bueno, pero, pero, Dios mismo dejó una huella en nosotros, se ha revelado personalmente en la historia y ha elegido el estilo humano para revelarse. Esto es muy importante. Dios no nos habla en lenguaje divino que sería incomprensible. Si el infinito nos hablara en un lenguaje infinitamente complejo, no entenderíamos nada. Por eso usamos nuestro pobre lenguaje humano
para hablar de Dios, no tenemos otro modo de hablar de Dios que usando las comparaciones, las metáforas, las realidades sacadas de nuestras realidades, digamos, las propiedades, los adjetivos sacados de nuestra realidad cotidiana. Porque Dios quiso revelarse de esa manera a través de nuestro lenguaje humano. Entonces, por un lado, podemos conocer verdaderamente quién es. Conocer, pero no comprender. Hay una gran diferencia. Conocemos a Jesucristo a través del testimonio que ha dejado en el Nuevo Testamento, en especial, en el magisterio que nos ha mostrado con la inspiración del Espíritu Santo algunas verdades fundamentales. Conocemos a través de Jesucristo cómo es el Padre misericordioso, ¿eh? Que quiere nuestra conversión. Eh, Podemos conocer esos rasgos, pero no comprenderlo como si comprendiéramos un teorema matemático. Podemos conocer aquello que Cristo quiso revelarse, digamos, quiso revelar aquello que era fundamental para nuestra salvación. Nada de lo que es fundamental para nuestra salvación ha quedado fuera de la revelación. ¿Mm? Aquello que nosotros tenemos en las Escrituras es aquello que es fundamental para que alcancemos la santidad y alcancemos el cielo, para hablar en términos tradicionales. Pero no podemos llegar a comprender, ¿se acuerdan de la anécdota atribuida a San Agustín del chico con el balde y el océano? ¿Lo conocen esa anécdota? Se atribuye a San Agustín un sueño que él tuvo de cuando él quería, porque San Agustín fue uno de los primeros grandes teólogos que aplicó analogías con la Trinidad, ¿no? Para explicar el misterio de la Trinidad con analogías. Y tuvo un sueño donde había un chico caminando con un balde por la playa y empezaba a llenar el agua del océano con el balde y se desbordaba el agua del océano. Y el chico seguía y seguía. Pero decía San Agustín, ¿pero qué querés hacer? ¿No ves que ya está al tope? No, no, yo quiero poner toda el agua del océano en este balde. Bueno, si queremos comprender a Dios, vamos a querer poner toda el agua del océano infinito de Dios en nuestra cabeza. Cosa absolutamente imposible. Por lo tanto, es algo que no podemos pretender. A ver, un momento, porque no, están ladrando los perros. ¿Se entiende cómo se puede interpretar esto? Es decir, no podemos poner lo infinito en nuestra cabeza chiquita y limitada. Es imposible. Pero podemos llegar a comprender, a comprender algunos misterios a través de comparaciones, a través de nuestro lenguaje humano, a través de aquel lenguaje que usa el mismo Dios, ¿no? Decir que Dios es lento para la ira y rápido para perdonar. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios realmente es así? No, estamos hablando en lenguaje humano de una realidad que nos excede, pero haciendo eso podemos entender cosas verdaderas de Dios. ¿Se entiende la diferencia? Quisiera que acá frenara un poco y ver si entendemos lo que estoy tratando de expresar. No, Julia se está riendo, eso es un mal indicio. ¿Se ríe porque no entiende un pepino o se ríe? No, 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 no quisiera, sí, Rita, adelante, por favor. Desmuteate primero, por favor. Adelante, Rita, estás muteada.
Hola, ahora Ahora sí, sí, ¿cómo sí, ahora están? sí. ¿Qué tal, Rita? Bueno, yo entiendo eso, entiendo que somos muy pequeñitos para todo lo que es Dios y para mí explicar sería yo conocerlo, lo poco que puedo conocerlo y dejarme guiar, porque esa es la verdadera, es dejarme guiar por Él. Eh, Es muy poco porque no, yo tengo cosas metidas en mi cabeza y a veces no me dejo guiar. Eso es el ser humano, barro, ¿viste? Entonces, lo mínimo que yo puedo y deseo en mí es ser guiada y tratar de ver su camino, el que él me tiene para mí. Difícil para mi cabeza porque es muy, muy difícil, pero bueno, intentarlo día a día y esperar y tener esperanza de que tiene algo mejor, de que en la vida hay algo mejor. Y eso ayuda, ayuda mucho en el camino. Y bueno, eso es para mí, ser persona pequeña guiada por un Señor infinitamente grande, comprensivo, que me ama y no me va a mentir. Eso es para mí. Bueno, ese es mi aporte. Para mí es eso, Gracias. entender eso. Listo, chao. No, por favor, gracias, Rita, gracias. Sí, Ariel, adelante. Sí, Dios es inmenso, ¿no? Como decíamos recién, pero creo, no sé si estoy equivocado, pero el hecho de conocer más sobre Él te ayuda a quererlo más todavía. Por supuesto. Eso es, por eso uno está en este camino tratando de conocer y absorber más cosas para, bueno, llegar a tener más una perspectiva. Gracias. No, por favor, es arrojarnos en la hondura infinita de Dios, es amarlo más y más y más inagotablemente, porque justamente Dios es inagotable en su finitud, en su infinitud. Entonces, por supuesto que nos invita a meditar su palabra, su misterio y a quererlo cada vez más. Y nunca se va a agotar esa fuente, porque jamás vamos a llegar a comprenderlo plenamente, ni siquiera en el cielo, ¿no? Vamos a participar de su vida divina, pero sin siendo criaturas, sin abarcar totalmente ese misterio, ¿no? Nico quería decir algo. Sí, un poco tenía dos partes. Primero es que, lo dijimos varias veces, no lo podemos poner a Dios en cuatro paredes y si lo pusimos es que eso no es Dios, digamos, ¿no? Entonces, eso es, para mí son dos cosas. Por un lado es entender que como somos finitos no vamos a entender lo infinito. Y por otro lado es una alegría saber eso porque sería aburrido en algún momento decir, ya está, ya llegué, ya lo entendí, digamos, ¿no? Y al contrario, siempre, el día que me sienta cómodo porque ya entendí todo, creo que es el día que me tengo que acordar de esto, hasta el día de que me vaya de acá, tengo que seguir aprendiendo y conociendo cosas nuevas, si no me estoy perdiendo, o sea, me estoy perdiendo de conocer todas esas cosas que todavía tiene para él, para ir mostrándose en mí, digamos, o ir aprendiendo, digamos, ¿no? Entonces, no quedarme en la comodidad de ya está, ya aprendí, ya sé todo, ya leo la Biblia, no sé, lo que sea que sea. Es lindo Cuando, saber di- que no se termina nunca. O sea, cuando en vez digo, de frustrarme de no voy a llegar nunca, la alegría de que siempre voy a conocer cosas nuevas, siempre me va a cuando maravillar. digo ya comprendí todo, significa ahí que no comprendí nada de lo que es Dios. Si en algún momento caigo en eso, Dios nos salve, es que dejamos de entender totalmente lo que significa Dios. No comprendimos nada y erramos el camino, ¿no? Lo encerramos, como vos decís, entre cuatro paredes de nuestra cabecita, ¿no? No sé si querías agregar algo, Nico, No, eso nomás es el llamado en toda nuestra vida a seguir buscándolo con alegría, digamos. seguro.
Bueno, un poco volver a lo que habíamos mencionado, el único lenguaje que tenemos es el humano para referirnos a Dios. No hablamos el lenguaje de los ángeles, como decía San Pablo, hablamos nuestro limitado lenguaje humano. Y Dios quiso revelarse de esa manera con su sabiduría infinita. Entonces, no podemos abarcar a Dios, pero aquello que decimos de Dios es verdadero, porque Dios mismo, a través de la tercera persona del Espíritu Santo, nos está revelando la verdad a través de ese lenguaje humano ilimitado. Esto es muy importante. Nuestro lenguaje es limitado, nuestro lenguaje es pobre, pero Dios, en su infinita sabiduría, nos revela algo verdadero sobre Él. Si fuera solo por nosotros, estaríamos todo el tiempo diciendo pavadas, digamos. Pero es el espíritu que usa ese pobre lenguaje humano para llegar al hombre. Y por eso ese lenguaje, si bien es limitado, si bien hay que purificarlo, es verdadero. Y acá no hay que tener pudor de usar la palabra verdad. Somos testigos de una verdad, no somos dueños de esa verdad, pero es una verdad. ¿Mm? Que parece que en esta época de relativismo es mala palabra decir verdad, y más verdad absoluta, ¿no? Pero ese lenguaje pobre que tenemos, por la acción del Espíritu Santo, nos hace ser testigos de la verdad de Dios. ¿Mm? Y eso es lo que profesamos. ¿Mm? Con esto, bueno, es lo que acabo de decir. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces hay que sostener ambas cosas, tener una comprensión de que los autores incluso de esa época de la Biblia usaban sus propias concepciones, que la Biblia no es un tratado ni de ciencia ni de historia, sino que Dios usó esas concepciones que tenían en cada momento de ese pueblo para revelar verdades para nuestra salvación. ¿Mm? Entonces, ambas cosas. Dios usa ese lenguaje limitado, ese lenguaje donde, qué sé yo, se creía que la Tierra era una semiesfera y que las estrellas estaban fijas y que un montón de concepciones donde era el sol el que se ocultaba y se levantaba, un montón de concepciones que sabemos que no son ciertas, pero a través de ese lenguaje, Dios no reveló un tratado de astronomía, Dios reveló la verdad para nuestra salvación, que esa es la intención de las escrituras, no otra. Bien, a ver si, brevemente, porque no queremos meternos en un berenjenal demasiado filosófico, pero tener un mínimo concepto de lo que decimos con que Dios es la plenitud. ¿Por qué decimos que es la plenitud? Fíjense esto, nosotros también decimos que Dios es, ¿no? Dios existe, Dios es. Nosotros también existimos y somos. El panteísmo confunde todo y decimos, si nosotros somos de la misma manera que Dios, todo es Dios. Momento. Aquí es donde tenemos que hacer un pequeño esfuerzo para entender. Cuando decimos que nosotros somos de una manera y no de otra. Yo soy, y cuando viene el predicado, ahí limita mi manera de ser, porque yo no soy un árbol ni un pájaro, yo soy un ser humano, tengo 68 años, tengo el pelo canoso, bueno, todo eso es, todas esas descripción es el predicado que describe el modo de ser que yo tengo. Es decir, cuando digo soy y soy de esta manera, me estoy diciendo que yo soy de esta determinada manera y ni ninguna otra. Yo no soy una nubecita flotando en el cielo. En todo caso, si describo a la nube es, también la nube es, ¿qué es? Es vapor de agua flotando en la atmósfera. Bien, perfecto. Cada uno de nosotros, seres creados, es
de alguna manera limitada. Cuando ponemos el predicado, ¿se acuerdan? La gramática, sujeto y predicado. Cuando ponemos el predicado, estamos diciendo que somos de cierta manera y no de otra. ¿Mm? Existimos de una manera limitada, no existimos digamos, de una manera perfecta, sino siempre hay un predicado que nos dice de qué manera somos y no de otra. ¿Se entiende esto? Somos limitados porque somos de esta manera. Cuando hablamos de Dios, bueno, esto ya lo di. Cuando hablamos de Dios decimos Dios es punto. No hay nada que limite el modo de ser de Dios, nada. Dios es por antonomasia, por definición. No hay nada, no podemos, ahora vamos a explicar qué decimos cuando decimos Dios es infinito, Dios. Pero Dios es la plenitud del ser, no como nosotros, que somos, pero tenemos que ser de determinada manera porque somos criaturas. Somos criaturas y cuando somos, cuando existimos, tenemos que existir de determinada manera y no de otra. Cuando decimos Dios es, ¿qué decimos cuando decimos Dios es omnipotente, es todopoderoso? Lo que estamos diciendo ahí es que estamos describiendo qué significa ser sin nada que corte esa manera de ser. Si alguien pudiera ser y nada más, sería omnipotente, sería omnipresente, sería eterno. ¿Por qué? Porque no estaría encadenado a ninguna manera de ser. ¿Se entiende? Esto es muy filosófico. Sí, Nico, sálvame. Cuando Dios se presenta a Moisés y Moisés le pide el nombre, él Sí, dice yo soy el que soy. ¿Tiene algo sí. que ver con esto? Posteriormente se hizo una interpretación filosófica que es una buena transposición de esto, pero en la mentalidad del redactor del Éxodo no eran filósofos los que redactaron eso. Los judíos no fueron filósofos. Después cuando vino, se abrió al mundo pagano y se comprendió y se descubrieron riquezas ocultas en la escritura, se vio que también, yo soy el que es la traducción más propia, eh, se vio que acá había una correlación, pero lo que quería decir el redactor en este momento era algo no muy diferente. Cuando le dijo a Moisés que no era filósofo y tampoco su pueblo era filósofo, yo soy el que es yo soy el que existe poderosamente, el que existe liberando, el que existe acompañando. Por ello yo soy, es mi definición. Yo soy quiere decir, yo existo poderosamente. Los judíos no tenían una definición filosófica. Si alguien es porque tiene un poder sobre las cosas. Si alguien yo soy el que es, eso significa yo existo de una manera poderosa, yo existo de una manera transformadora, yo existo liberándolos y por eso los liberó de Egipto. Es decir, en la mentalidad judía, ahí no se le asignó a Dios tampoco una especie de predicado que es sujetar a su manera de decir. Ahí se dieron cuenta que cuando decía eso, es porque Dios era todopoderoso, porque Dios los iba a liberar a pesar del faraón. Entonces estaban intuyendo esto, pero no eran filósofos los israelitas, nunca lo fueron. Jesús tampoco lo era. Después, cuando se abrió, enseguida te cedo la palabra, Rita, enseguida, cuando se abrió al pueblo, al pueblo pagano que tenía la filosofía griega, entonces ahí para evangelizar, tuvieron los primeros cristianos que poner estos conceptos en categorías más filosóficas. Eso después lo vamos a ver. Pero no sé si contesto con eso tu pregunta, Nico. Sí, gracias. Bueno, Rita, sí, querías decir algo, perdón. Sí, sería como yo soy presente, pasado y futuro, algo así. Sí, al decir yo soy eternidad,
La eternidad es dominar todos los instantes del universo en un solo, desde la eternidad es dominar todos los instantes del universo, pasado, Ah, presente, futuro y futuribles, posibles futuros. Es decir, exacto, es una definición que escapa a nuestra posibilidad de abarcarlo. No es solamente el pasado, el presente, el futuro, sino todos los universos posibles, todos los futuros posibles, todos los pasados posibles. O sea, es mucho exacto. más de lo que uno puede imaginar, ¿no? Pero sí, va por donde vos decís, claro. Sí, Bien. Ariel. Adelante, Ariel. Sí, acá estoy leyendo en lo que vos pusiste, que dice Dios es, punto, sin un predicado que lo restrinja a un modo Claro, particular de ser. Eso está claro porque no tiene característica humana, cada humano tiene una forma de ser claro, y Dios no. exactamente. Y ahora yo me pregunto, Jesús, porque Jesús era humano, Muy bien. entonces, Muy bien. Bueno, eso es justamente lo que llamamos el misterio de la encarnación o la kénosis. Es decir, ¿qué es lo que vamos a celebrar dentro de un mes? Es justamente el misterio de la encarnación. Dios Hijo, siendo omnipotente, siendo todopoderoso, siendo creador, porque de las tres personas se afirman lo mismo de la naturaleza, siendo creador, omnipotente, siendo providente, su naturaleza se encarna en una naturaleza humana que se somete al tiempo y se somete a los predicados. Jesús en su naturaleza humana era un ser limitado. Fue un judío en Palestina que nació de la Virgen María, que fue carpintero, no fue un rey de Egipto, un faraón en Egipto de la quinta dinastía, no sé. Fue también en su naturaleza humana un ser con predicado, es decir, existió de una manera determinada, sufrió, pidió al Padre por su vida, murió. Es decir, ciertamente el misterio de la encarnación es la de un Dios Hijo que al encarnarse se hace limitado. Y por supuesto que su naturaleza humana existe de una manera determinada y no de otra, pero ese es el misterio de la encarnación. Dios, sin dejar de ser Dios, la persona del Hijo, asume la naturaleza humana con todas esas limitaciones, sin duda. Pero es lo que claro, y vamos a celebrar. por Sí, eso, digamos, se apoyaba, digamos, de alguna forma en el Espíritu Santo siempre. Él oraba continuamente, ¿no? Y le pedía al ¿eh? Espíritu Santo que lo acompañe y lo guíe. Sí, sí, pero por supuesto, pero él mismo, la persona del verbo, sigue siendo Dios, pero asume una naturaleza humana. Eso es el misterio incomprensible de lo que celebramos en Navidad. Dios Hijo siendo omnipotente, se convierte en un bebé que nace y que está al cuidado de María y que sufre y que tiene y que no conoce todo en su naturaleza humana tampoco. Solamente el Padre conoce la hora, son las limitaciones de la encarnación. ¿Mm? Recuerden en esto el himno a los filipenses. Él que era de naturaleza divina no consideró esa naturaleza como algo que debía guardar celosamente, sino que tomó carne y tuvo, digamos, una vida humana y muerte de cruz. Es decir, ese himno de los filipenses donde exalta, alaba ese misterio de encarnación. Él que era Dios se sometió a lo que es el ser humano limitado. ¿Mm? Pero si no hubiese sido así, nosotros hoy día no estaríamos hablando de él. Claro, ¿qué hubiese pasado? Lo único que ¿Qué podemos hubiese hacer es, pasado? Sí, claro, si solamente hubiese podemos sido, hacer, claro, él se limitó a nosotros para que nosotros lo podamos ver, saber claro, cómo era y tener, por lo menos, porque exactamente, somos tan Por, peques que por no lo supuesto, veríamos ni sabríamos. exactamente. Eh, los judíos no tienen ninguna representación humana de Dios, es una blasfemia eso. Con Jesús, Dios adquiere un rostro humano. Por Exacto. supuesto, tal como decís vos, Rita. Si no, no sabríamos, o sea,
sería, Dios sería absolutamente lo otro. Todo lo que nuestros hermanos mayores alaban y critican de él, por supuesto. Dios que Claro, actuó, pero no tendría un rostro humano, no tendría un rostro pero humano la ni tendría... limitación humana es la que le lleva a ser un rostro, porque eso, Claro, eso es nuestra exactamente. pequeñez nos lleva a ser un rostro, porque si no, no nos cabría. Existió siendo un carpintero Mm, en Belén y no hijo de María y adoptivo de José, que heredó su oficio. Bueno, esa es la manera de existir que él tuvo y no otra manera. O sea, al encarnarse no es que fue todas las personas del universo al mismo tiempo, no, se encarnó y se bancó, por decirlo de cierta manera, existir de una manera pobre, limitada, finita y mortal. Justamente ese es el misterio que celebramos en la Navidad. Seguro que sí, claro. Sí, Nico. precioso. Y que también para completar lo que estás diciendo, en vez de, él podría haber aparecido siendo adulto, ¿no? O sea, aparecido en medio del desierto caminando y simplemente estar esos 3 años nada más, pero decide empezar totalmente indefenso, ¿no? Dependiente de seres humanos para vivir, porque necesitaba comer, todo, que le cambien los pañales. Y Total. también todo eso es un misterio, o sea, porque él va, es como que si tenemos un Dios que nos comprende, bueno, ha vivido todas nuestras etapas, digo, lo hizo completo. Podría haber aparecido simplemente y decirnos las revelaciones y punto, digamos, pero no, lo hizo completo. Exactamente. Y eso tiene que ver también con el misterio que Dios asume el modo de ser humano. O sea, desde el momento que Abraham, o sea, la historia de la revelación comienza en Abraham. La revelación, Abraham, siglo más o menos 20 antes de Cristo, más o menos. Podría haberle revelado a Abraham, él, que en su omnipotencia podría haberle revelado a Abraham todos los misterios de la fe, todo. Y sin embargo eligió una historia donde el pueblo de Israel fue entendiendo gradualmente, poco a poco fue entendiendo que la vida no termina en esta vida, sino que hay una vida de resurrección, pero esto fue muy gradual, que Dios es uno y único. La confesión de fe en el Dios único recién aparece explícitamente en el momento del exilio en Babilonia, siglo sexto antes de Cristo, es decir, hay todo un camino, los profetas, cómo fueron purificando, es decir, hay todo un camino que se transita hasta la plenitud en la encarnación, donde justamente, una vez más, Dios asume el modo de ser humano y tanto lo asume que asume él un rostro humano coherente con su estilo. Enseguida te paso la palabra, Estela. Sí, sí, gracias. Coherente con su estilo de revelarse en una historia gradualmente, didácticamente, de manera gradual, él mismo adquiere un rostro humano. Sí, Estela. Sí, a ver, es lo que entendí. Dios es único. Jesús es Dios encarnado y su esencia es divina. Nosotros somos únicos e irrepetibles, pero nuestra naturaleza es humana y no somos perfectos. Está bien. Lo ¿Está único bien? lo único que diría ahí, para no confundir a Dios, que ahí tenemos el misterio Dios Trino, el Dios Trino, que en 2 minutos a ver, voy a poder alguna pincelada, es que Dios Hijo se encarna. No se encarna Dios en su naturaleza, se encarna Dios Hijo. Dios Dios Hijo es el que Hijo. verdaderamente no se encarna Dios Padre ni Dios Espíritu. Es Dios Hijo el que se encarna. Entonces, la persona de Jesús es Dios Hijo, porque Está. tenemos el misterio de la Trinidad. Ya. Padre, Hijo y Espíritu, en esa unión de amor y de conocimiento, de los tres es Dios Hijo el que se encarna. O sea, la persona del Hijo es la que asume la naturaleza humana. Eh, si no, o sea, eso es apenas un vislumbre, pero eh,
es para no, a ver, porque si se lo dijéramos a un judío, podría decir, ¿cómo Dios en su naturaleza, que es infinita, se va a volver finito? No puede ser, justamente. No estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando de las personas. Esto vamos a tener que seguir en otro momento, pero justamente no estamos diciendo que Dios, que es inmortal, que es eterno, deja de ser inmortal y eterno. No, Ahí estamos hablando del misterio de las tres personas. Una de las tres personas asume una naturaleza mortal. La persona es eterna porque es Dios, pero en su personalidad de hijo prolonga esa misión y se encarna. Después, no creo que tengamos mucho tiempo, pero voy a hacer una pequeña analogía, a lo mejor se entiende un poquito más. Pero estamos tocando acá misterios de la fe, pero por eso es importante en este resumen que vos pusiste meter el concepto del Dios Trino, porque si no metemos el concepto de Dios Trino, nos confundimos y decimos como Dios, no, Dios en sí mismo es amor, es dinamismo entre tres personas y es una sola de las personas la que se encarna. ¿Mm? Eso, digamos, nos hace discernir mejor el misterio y no confundir tanto los conceptos filosóficamente, pero habría que seguirlo. Ariel, perdón, vos levantaste la mano, ¿no? Sí, sí, pero la bajé, pero bueno, le voy a hacer la pregunta igual. Sí, dale. Jesús, o sea, Dios Hijo, se encarnó, pero existía desde el principio de los tiempos, desde que Dios es Dios, digamos, no sé cómo decirlo. O sea, Sí, Dios es Dios trino desde la eternidad, sin inicio de los tiempos, siempre, eternamente, Dios es trino, siempre. No hubo un momento que Dios fue solo Padre ni solo Espíritu. Dios es trino eternamente y sin inicio ni fin. Pero ese ser de Dios, trino, se despliega históricamente en un momento dado en nuestra historia. Para Dios no pasa el tiempo, pero para nosotros sí. Y por eso celebramos el nacimiento. También la encarnación, ¿no? En un momento dado, en la historia, aparece la encarnación de este Dios que es eterno, de este Dios Hijo que es eterno. Obviamente estamos celebrando un misterio que nos desborda por los cuatro costados, pero cuando decimos que hay un inicio, porque hay un concilio que habla que tiene un doble nacimiento Cristo. Justamente cuando el concilio de Éfeso, cuando dice que María es madre de Dios, dice que María es madre de Dios, pero que tiene un doble nacimiento, Dios Hijo desde el comienzo de los tiempos, o sea, siendo palabra del Padre que está pronunciada desde el inicio, o sea, nunca hubo solo un Padre solitario. Dios es trino siempre, pero tuvo un inicio temporal en la encarnación con María. Es el misterio de la Navidad o el misterio de la encarnación que yo diría es tan importante, no lo celebramos tanto, ¿no? En marzo, el misterio de la encarnación, el 25 de marzo, que en realidad ese es el momento de encarnación, ¿no? De la anunciación de María, del ángel a María, ¿no? Ese es el momento de la encarnación. Después celebramos el nacimiento el 25 de diciembre. Pero ese momento tiene un inicio temporal, porque nosotros somos seres temporales, ¿no? Pero celebramos ese misterio, ¿no? No podemos, solamente podemos bosquejar algunas palabras titubeantes. Lo que sí podemos hacer es no decir, por ejemplo, que Dios Padre se encarna. ¿Por qué? Porque estamos celebrando un misterio de amor entre tres personas. Estamos no celebrando, confesando antes que nada, un misterio, lo que Cristo no es una especie de resolución que nosotros hayamos pensado en nuestra cabeza. Dios cuando se revela a través de Jesucristo, nos muestra en las Escrituras que, por cierto, hay un Padre que está en permanente diálogo con Él. Y en el Evangelio de Juan dice, el Padre y yo somos uno.
Y continuamente también está diciendo que va a venir el Paráclito, el Defensor, el Espíritu Santo, y también está junto al Padre. El mandato misionero de predicar y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Hay muchas fórmulas trinitarias, hay muchos modos donde uno se da cuenta que que Jesús nos está revelando que ese Dios uno y único, porque somos tan monoteístas como los judíos o los islámicos, no somos menos monoteístas que ellos, somos absolutamente monoteístas, pero la gran diferencia, por ejemplo, los judíos creen que Dios es una persona solitaria, y cuando crea al ser humano, hay otra persona, en este caso una persona finita, una criatura, con la que puede relacionarse en amor, en alianza. Mientras que, o sea, Dios solamente puede amar cuando aparece el ser humano, porque si no hay dos en la ecuación, yo no puedo amar. Yo no puedo amar a un otro diferente, puedo amarme a mí mismo, pero el amor verdadero es un ida y vuelta con otra persona. Entonces, para los judíos, Dios empieza a amar cuando empieza a establecer su alianza con el pueblo de Israel, porque hay un otro diferente de él a quien amar y retribuir con la adoración, el pueblo. En cambio, Jesús nos revela en el misterio que Dios desde la eternidad es amor, como dice Juan. ¿Qué quiere decir eso? Que desde la eternidad es Padre, Hijo y Espíritu amándose en el intercambio entre tres personas diferentes, porque todo en Dios es uno menos las personas. Todo en Dios es uno, omnipotente, creador, providente, consumador. Todo lo que todos los monoteísmos asignan a Dios, también nosotros lo asignamos a Dios. Dios Padre es plenamente Dios en todo ese sentido, Dios Hijo es plenamente Dios en todos esos sentidos, y Dios Espíritu Santo es plenamente Dios en todos esos sentidos. El misterio que nos está revelando Cristo, y que después de 3 siglos de procesamiento, ahora el Papa va a viajar a Nicea, ¿m? Que se va a celebrar un aniversario del Concilio de Nicea, 325, o sea, 1700, hago bien la cuenta, 1700 años del Concilio de Nicea. Ahí es donde se definió la divinidad del Hijo, en Nicea, el primer concilio ecuménico de la historia de la Iglesia. Y ahí lo que se está diciendo es empezando a sentar las bases para el misterio de la Trinidad. Es decir, Dios desde la eternidad es amor en sí mismo. Cuando Juan en la primera carta dice Dios es amor, está diciendo eso. Dios no es amor como una expresión de deseo, ay, como quiero amar a la humanidad. Dios es amor porque en sí mismo es ese intercambio perfecto entre Padre, Hijo y Espíritu. Por eso hay que entender el concepto de persona. Así como dijimos, esto lo vamos a resumir así, así como dijimos, bueno, naturaleza es aquello que nos hace ser de una manera determinada, Dios es, punto, omnipotente, esa manera de describir cómo es de manera infinita, omnipotente, creador, eterno, etcétera, todopoderoso, bondadoso. Cuando hablamos de persona, qué es para nosotros persona? ¿Por qué nosotros somos persona y no una planta, por ejemplo? Que también es un ser vivo. Eso también es aplicar a nosotros un lenguaje que usamos para la vida cotidiana. Nosotros, seres humanos, somos personas, a diferencia de una planta. No vamos a decir que una planta es una persona a menos que estemos muy New Age, ¿no? Eh, una planta para relacionarse con el medio, ¿cómo se relaciona una planta con lo que no es planta? Con su medio. Absorbe las sales minerales del suelo y la convierte en planta. Hace el proceso de fotosíntesis y lo convierte en planta. Es decir, lo que no es planta lo convierte en planta, hasta donde puede. Pero la manera de relacionarse una planta con el medio es convertirlo en parte de sí mismo. Una persona humana, para resumir un poco,
es aquella que es capaz de relacionarse con lo que no es uno sin, digamos, fagocitarlo, permitiendo que esa persona exista independientemente de mí. Ese es el amor. Si yo amo verdaderamente, no quiero convertir a esa persona en parte de mí y fagocitarla. Por lo menos eso sería el amor verdadero. Hay amores, eh, digamos, falsos y desviados que justamente lo que quieren, cuando no es un amor verdadero, es fagocitar, dominar a esa persona y convertirla en parte de mí. Pero como yo soy persona, soy capaz de amar a esa persona por sí misma y en sí misma, respetando a su existencia independientemente de mí, sin comérmela y convertirla en parte de mí. Es decir, es una actividad espiritual. La planta solamente tiene relaciones materiales con lo que lo rodea. En cambio, el hombre, como es un ser espiritual, puede amar y conocer sin tener ningún proceso material. Amar es que mi espíritu abraza a esa persona, acepta a esa persona como un otro y diferente. Igual el conocimiento, conozco a esa persona por lo que es. ¿Se entiende? Eso, enseguida te cedo el turno, Ariel, eso es lo que es ser persona para nosotros. Aplicamos ese concepto comparativamente para describir en lenguaje humano cómo es el misterio de la Trinidad. Son tres personas que se aman y conocen perfectamente las unas a las otras. ¿Mm? Sí, Ariel. Sí, digamos, cuando vos definías a la persona, es la persona humana. Entonces, cuando se habla de la primera y la segunda y la tercera persona de la Santísima Trinidad, en el sentido gramatical, la primera persona, yo, tú, él, o es digamos, ahí me confunde un poco el hecho de que está relacionado a personas humanas, y no es así. Entonces, ahí es donde me confunde un poco. No sé si se entiende lo que quiero decir. Como decimos, no nos queda otra que aplicar el lenguaje humano. ¿Sí? No nos queda otra que aplicar un lenguaje humano extraído de una realidad humana. Ahora, el hecho de Padre, Hijo y Espíritu van en ese orden por una razón, sí, una razón que reveló Jesucristo. Si bien las tres son personas, decimos hay bueno, aquel que quiere googlearlo se llama apropiación. Es decir, las tres personas divinas son de igual divinidad, pero el Padre es como, ¿por qué? Porque es un rasgo de su persona, la paternidad. Entonces es la fuente que eternamente alumbra al Hijo. Es un rasgo de su personalidad, es decir, ser padre del Hijo. Él es el que engendró, porque es de su misma naturaleza, engendró al Hijo. No hubo un instante en que eso pasó. Desde que Dios es Dios, o sea, siempre, siempre, Dios Padre engendra a Dios Hijo. ¿Sí? Es un rasgo de la paternidad y es un rasgo de la filiación ser engendrado. Y el Espíritu Santo es el perfecto amor que circula entre el Padre y el Hijo desde la eternidad. Es un rasgo de la personalidad del Espíritu Santo, es ser ese amor perfecto, que también como rasgo eh, fecunda la iglesia en Pentecostés, porque en Pentecostés es la tercera persona la que se hace presente, como un rasgo de su personalidad, el espíritu de unión, el espíritu que, como decía la lectura de hoy, nos hace dar testimonio, que renueva nuestra alma. Son rasgos de la personalidad. Obviamente que estamos usando el lenguaje humano. Cristo quiso que usáramos ese lenguaje, pero estas pinceladas a ciegas que yo estoy dando es lenguaje verdadero, porque Cristo así lo reveló y tenemos el testimonio de las Escrituras. Entonces sí hay no sé si te referías a eso, cuando decimos Padre, Hijo y Espíritu, es justamente
ese dinamismo de amor infinito sin principio ni fin, hay tres rasgos de tres personalidades diferentes o personas que están en unión, mutua unión, pero por algo llamamos Padre, por algo llamamos Hijo y por algo llamamos Espíritu. El Padre engendra al Hijo, su perfecto conocimiento, dice la teología de sí mismo. El Hijo es engendrado, es hijo, es el espíritu, es filial, es su manera de ser Dios, ser persona divina, es ser hijo. Y el espíritu es el amor entre el Padre y el Hijo. Por eso ese orden también habla, en un momento, a ver si lo tengo acá, hay un icono que yo voy a saltearme todo esto, hay un muy lindo icono, no, no es este ícono bizantino, es un famoso cuadro de Rublev, tal vez lo hayan visto, es uno de los íconos más famosos del arte ortodoxo, ¿no? Bizantino. Van a ver al Padre, las tres figuras son analogías de tres ángeles, pero en las modos de aparecer de cada uno está Rublev haciendo una especie de catequesis sobre lo que significa la Trinidad. Están sentados en círculo los tres, porque los iconos bizantinos son catequesis, siempre son catequesis. Están sentados los tres, en el centro está la copa, que es el sacrificio pascual. El ángel de la izquierda es el Padre, que bendice la copa, pero se la pasa al Hijo, que es el que va a ser el actor de la Pascua, ¿no es cierto? Que es el que bendice la copa, ¿m? Y que tiene dos colores. Todo esto es entendiendo el arte bizantino, que uno lo puede disfrutar. El color azul simboliza la divinidad, el color marrón significa la tierra, la humanidad. Y acepta con reverencia la copa que le pasa al Padre. ¿Ven? El Padre es el que inicia todo el movimiento. Y por último, las alas de los ángeles se entrelazan como un signo de la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ven que estas alas están entrelazadas en contacto. Y el Espíritu Santo, por fin, el color de la túnica azul, que es símbolo de su divinidad, ¿ven? Está, a ver, voy a subir esto así lo veo bien, porque yo si no, no lo veo. Y además el color verde que significa la nueva vida, es decir, la vida en el espíritu. Fíjense, el orden también que Rublev puso en este icono es el orden de precedencia del Padre, el Hijo y el Espíritu. Y muestra cómo cada uno tiene una actitud, siendo los tres Dios, tienen cada uno una actitud que tiene que ver con su ser persona, con su ser padre, con su ser hijo, con su ser espíritu. Eh, un último rasgo es que las cabezas inclinadas de los tres, ¿ven? Que los tres tienen como la cabeza inclinada, justamente está revelando que están los tres al mismo nivel. Los tronos están en el mismo nivel. Los tres comparten la divinidad en las tres personas diferentes. Una vez más, hablé del lenguaje, pero también el arte es una manera de expresar, una manera humana de expresar aquello que no podemos expresar sino eh, con claroscuros, ¿no? Que es el misterio de Dios. Eh, con esto, a ver, seguramente quedan muchas preguntas. Tenemos unos minutos nada más. ¿Alguien quiere preguntar algo o partir algo? Tal vez viendo el icono, cosas que no podemos. Obviamente, miren, si no tenemos un barullo en la cabeza es porque no entendimos nada. ¿Se entiende? Tenemos que vernos impactados por este misterio. Por supuesto que nos excede, pero vemos un icono que es una representación artística
escuchamos, leemos las palabras con las que se designa al Padre, al Hijo y al Espíritu, que tienen su sentido, aunque usemos lenguaje humano, aunque usemos comparaciones sacadas de la vida humana, ¿sí? Tiene su expresión. Sí, Ariel, adelante. Sí, yo voy a compartir algo que en algún momento pensando cómo era esto de la Trinidad y cómo eran las tres personas, que eran consustanciales, y esto no es una falta de respeto, o sea, pero porque digamos, por lo que voy a decir, por algo físico, ¿sí? A ver, cuando me llegó la palabra o leí la palabra consustancial, dije, bueno, el agua por ejemplo, en su estado crítico, existen en sus tres fases, líquido, gaseoso, y sólido. A una presión determinada en el estado crítico, una presión determinada, a una temperatura determinada, pero existen las tres fases. O sea, y es consustancial, o sea, es la misma sustancia. Es la misma sustancia. Pero, pero ahí donde ya se me cerraron todos los esquemas, no se lo puede explicar porque ahí hay determinadas condiciones para darse y con la Santísima Trinidad no hay condiciones. O sea, Y además no o pueden sea, existir en sus tres fases a la vez. no, sí, pueden existir, es el estado crítico. Pueden existir tres Estudiando fases a la vez. termodinámica, sí, 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 Bueno, en un estado determinado de presión, temperatura, es el punto bueno, crítico que le llaman. Eso bueno. salió estudiando, dijo, uy, uy, ¿qué pasó? Pero bueno, no tiene, por eso lo digo que no es una falta de respeto, pues, No, digamos, no. en el sentido de que, bueno, uno pensando en qué era el Espíritu Santo, la palabra consustancial me llegó a lo que estaba Está justo bien. estudiando en ese momento pero bueno, la explicación es que ahí hay condiciones para que se dé eso y Dios no tiene condiciones. O sea que, Pero es que no es una analogía, porque cuando hablamos de persona y no tenemos otra experiencia que las personas humanas, también nosotros somos limitados y tenemos las condiciones para ser personas. Si nuestros padres no se hubiesen conocido, no seríamos personas. O sea, cuando hablamos de analogía, siempre hay algo que falta. O sea, no es una mala analogía la tuya, simplemente es una analogía con sus limitaciones. Y con esto me parece termino, pero había un santo que se llamaba Pseudo Dionisio que decía lo siguiente: para hablar de Dios se necesitan tres etapas, un padre de la iglesia muy importante. Hay como tres etapas. La primera etapa es la afirmación. Dios es bueno, Dios es todopoderoso, Dios es creador, Dios es el Dios de la alianza. Decimos un montón de cosas, afirmamos un montón de cosas verdaderas de Dios, pero hay una segunda etapa que tenemos que negar todo lo que sabemos de Dios para purificarlo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, pero no como somos nosotros buenos. Dios es creador, pero no como un artesano crea, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, mostrar las limitaciones, bueno, las limitaciones de una persona humana o de las tres fases del estado del agua. Es decir, podemos tomar esa analogía, pero purificar, decirlo, pero no es como las tres fases del agua en el sentido que se necesitan condiciones previas. Bueno, es una etapa que tenemos que someter el lenguaje sobre Dios necesario para purificarlo. No estamos negando que Dios sea Padre, estamos purificando el lenguaje para darnos cuenta que no es lo mismo que el ser humano, aunque estamos aplicándolo. Y una tercera etapa que llama Pseudo Dionisio de eminencia, que es Dios, afirmé, negué, Dios está por encima de todo esto que estuvimos usando. Conocimos algo de Dios, conocimos algunas realidades fragmentarias de Dios a través de este lenguaje humano, lo purificamos, pero después nos damos cuenta, habiendo afirmado esto, que es verdadero, nos damos cuenta que Dios está por encima de todo eso que nuestro pobre lenguaje humano puede afirmar. Entonces siempre están las tres vías: afirmación, negación y eminencia, para poder tener un lenguaje purificado de Dios, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, Dios está por encima, sí, adelante. Sí, sí, no sé, perdón tu nombre, porque aparece como no te tenía. Clementina, ¿Tu nombre era? Clementina. Ah, Clementina, como figuraba como Bolsón. Sí, adelante, adelante, Clementina, por favor. Yo le quería preguntar esto como última pregunta.
Dios nos ama a todos por igual, porque Dios nos A, ama. a todos, Porque- perdón, no te escuché, a todos por iguales, porque Él nos creó, por ¿no es supuesto, cierto? Bueno, quería por supuesto. preguntar, porque hay muchos hermanos que están en distintas religiones, ellos también se van a salvar, ¿no? No es que se va a salvar solo los de la Iglesia Católica. Mirá, hay un documento del Concilio Vaticano II que se Sí, llama Lumen Gentium y lee mm, el número 16 de Lumen Gentium, que es justamente la constitución dogmática sobre la Iglesia. ¿Qué dice esta sí, constitución dogmática? Y con esto cierro. Dice que todas las personas de buena voluntad que no hayan sí, conocido, sin culpa propia, que no hayan conocido al Evangelio, porque están en tierra de misión y no han escuchado hablar de él o lo que fuera, ¿no? No lo conocieron, pero son sinceros buscadores de la verdad, mientras que sigan el dictado de su conciencia que está iluminada por el Espíritu Santo, pueden sí, alcanzar la salvación. claro, Dice eso textualmente Lumen Gentium número 16. ¿Por qué? Porque al ser personas de buena voluntad, si se les presentara Jesús y su evangelio, lo abrazarían, sí, lo sí, porque, abrazarían. Que eso claro, es en el fondo lo que va a pasar al final de los tiempos. Esas eso, personas que fueron buscadoras y tal vez jamás conocieron a Jesús por la palabra de otro, al conocer a Jesús van a querer estar con Él porque son personas de buena voluntad y por eso van a alcanzar la salvación. Con lo cual, aclara, no quiere decir que no sea urgente evangelizar. ¿Por qué? Porque al evangelizar nosotros estamos alcanzando los medios ordinarios de salvación a todas las personas, los sacramentos, la palabra de Dios, que es muy claro, difícil sin esos medios perseverar en la fe. ¿Mm? sí, Pero sí, en sí, todo caso lee que ahí tenés un poco la respuesta de la Iglesia en el Concilio Vaticano II de tu pregunta, pero en pocas palabras, sí, mientras que sigan el dictado de su recta conciencia. Y claro. no haya conocido sin culpa a Dios, al Dios del Evangelio.